El cronómetro sigue su marcha. Continuamos. Entrénate. Hola, ¿me escucha bien? Aquí practicamos todos los deportes. La marcha es la disciplina que más éxitos le ha proporcionado al atletismo ecuatoriano. Todo comenzó un 26 de julio de 1996, cuando en los Juegos Olímpicos de Atlanta, un deportista casi desconocido en su país consiguió la primera medalla olímpica en la historia del Ecuador. De ahí en adelante, el récord de Jefferson Pérez no ha podido ser superado. Los protagonistas hoy juegan de visitante. Pichincha Universal. Muchas gracias. Regresamos con nuestro segmento El Visitante. Viajamos hasta Argentina y nos vamos a la casa de Walter Queijeiro. No sé si haga falta presentarlo demasiado, es un personaje muy conocido en toda la región, ha participado en distintos programas, no sé si decirte solamente periodista, Walter, porque eres un hombre polifacético, eres un deportista, pregonas las artes marciales, has incursionado en la política, es decir, no te quedas quieto, querido amigo. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Tengo un poquito de eco. Puede ser por el tema de la habitación, ¿eh? A ver, sí, puede ser porque estoy en un lugar demasiado hueco. Todavía me he quedado sin plata para los muebles, así que por eso suena un poco hueco, pero me voy moviendo cualquier cosa. ¿Dónde estás ahora? ¿Cambiaste de casa hace poco? No cambié de casa, esta misma es la casa de mis abuelos, que vivieron mis abuelos desde el 53, yo estoy acá desde el año 2000. Lo que sí, esta habitación es la más nuevita de la casa, es la última construida en el 2017. Acá pueden ver la vista, vemos acá. Ah, qué bonito. Estamos en pleno barrio, esto es un barrio. ¿Dónde es? Sí, se puede saber, Esto ¿no? es, sí, es en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Quilmes, provincia de Buenos Aires. ¿A qué tiempo estás de tu trabajo? ¿Cuando vas para el medio, para tu radio, para el canal? Depende mucho del tránsito. Quilmes, la zona sur en general, tiene fama de ser lejos, pero yo le digo a todos los que viven en Capital que de acá al Obelisco estoy a 20 kilómetros, exactamente. Desde mi casa al estudio de Fox hay 18 kilómetros exactamente. La variación puede ser de 25 minutos de mínima, he tardado un poquito menos, he tardado 22, puede ser en una madrugada para ir a alguna transmisión, y como mucho con tránsito, ahora pico, 50, 55 minutos. Claro, 18 kilómetros. En Argentina es clave el tema de los barrios y la creación de clubes deportivos. De tu barrio, no sé, se me ocurre el Quilmes, del mismo nombre. ¿Cuál otro también es oriundo de ahí, de ese perímetro? Bueno, este perímetro hay que ver cómo se amplía, ¿no? Desde el partido de Quilmes, Quilmes es el primer equipo reconocido por la Conmebol, incluso el primer equipo del fútbol argentino, creado en 1887, fue uno de los fundadores de la AFA. Está la discusión si Gimnasia o Quilmes. Bueno, la FIFA y la Conmebol reconocieron a Quilmes como primer club de fútbol argentino. Y después hay un equipo que fue muy famoso en la primera parte del año, incluso jugó, del siglo, llegó a jugar en primera división, que es el verdadero clásico de Quilmes, que es Argentino de Quilmes, que ahora está en la cuarta categoría, llegó a jugar en primera división,
es un equipo que le dicen los mates porque Quilmes se caracterizó por recibir a los primeros ingleses que había aquí en la comunidad. Entonces se creó Argentino de Quilmes, que dicho sea de paso es el primer equipo argentino en utilizar los colores de la selección argentina, pero está acá muy cerquita también en esta ciudad. Y después yo vivo acá muy cerca también pegado al partido de Quilmes está el partido de Avellaneda, que estamos aproximadamente a 6 kilómetros de donde nace el partido de Avellaneda, y ahí está la cancha de Arsenal, la cancha de Independiente y la cancha de Racing, y bueno, muchas otras canchas, pero las más famosas son esas tres. Claro, que son además muy, muy juntitas. ¿Alguna vez tú estuviste en un club, practicaste como joven, como adulto, alguna actividad? Siempre rodeado de... Acá también yo vivo en una zona donde hay muchos clubes sociales, muchos clubes de fútbol infantil. Bueno, Quilmes tiene una amplia cultura en cuanto... Ten en cuenta que acá el tema siempre es una discusión que tengo hasta con los de Palermo, por ejemplo. Ten en cuenta que acá por algo se instaló la cervecería Quilmes. La cervecería Quilmes se instaló acá en 1890. Ten en cuenta que ya era una ciudad importante, por eso habían elegido los alemanes, que no son ningunos giles, instalarse en este lugar, porque era una ciudad que tenía mucha cultura desde 1660 y pico. Con lo cual acá esa cultura se traduce, y había tren, por supuesto, y al haber, digo toda esta historia no por hacerla aburrida, pero haber alemanes, al haber italianos, al haber españoles, al haber ingleses, al haber tren, obviamente polacos, se pegaron todos los deportes, o sea que tenemos desde ajedrez, tenemos club de tiro, tenemos fútbol, boxeo, y de hecho hay muchos quilmeños que son muy famosos en cuanto a disciplinas. Tenemos a Maravilla Martínez como boxeador, tenemos al Quilmes Atlético Club, que es el equipo más campeón, de hecho en varios de los Leones campeones olímpicos hay varios que juegan acá en Quilmes. Tenemos a los formados en las ligas quilmeñas, por ejemplo, el segundo mejor futbolista creo que de los últimos tiempos de la selección argentina, Sergio Agüero, los hermanos Milito, o sea, donde cualquier deporte que vos toques, éramos muy fuertes en ciclismo también en la década del 60, o sea que hay una amplia variedad, y en eso también estamos los que vivimos acá, donde tenemos actividades. Según la International Taekwondo Federation, no la del taekwondo olímpico, sino la del taekwondo tradicional, han elegido a Ricardo Rieiro, que es quilmeño también, como el taekwondista argentino más importante de la historia, con lo cual estamos rodeados de mucha variedad deportiva, ¿no? Y cultural, por sobre todas las cosas, pero el deportivo, ni hablar. Eso fue lo que probablemente a ti te motivó a que vayas a pedir un cupo, vayas a inscribirte en una academia de periodismo deportivo. La Niembro Araujo, ¿verdad? La Niembro Araujo en el año 92. Sí. Fui a preguntar en el 92, pero era tan cara que arranqué en el 94, con lo cual, sí, pero fui a averiguar en el 92 y arranqué en el 94. ¿Por qué esa academia? ¿Por qué no otras? En Argentina hay muchas, tienes para escoger. Sí, ten en cuenta algo fundamental. Tampoco había tantas en el año 92. Estaba el Círculo de Periodistas Deportivos, que todavía hoy sigue vigente, ¿no? Que era la única, o por lo menos la única conocida, que, de ahí se recibió Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Julio Ricardo, que hace poco participó en las transmisiones, es un periodista que estamos hablando debe tener ahora 80 y pico de años, que estuvo a cargo de varias transmisiones, cuyo padre, el apellido de ellos es Pájaro, fue el primer director de la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Además, lleva el nombre del padre. Estaba el Círculo de Periodistas Deportivos, estaba Deportea, que era una escuela, está TEA y Deportea, que todavía existe, y estaba la escuela de Araujo Niembro. En esta época no había tanto. Ten en cuenta que en el año 92, ya van hace varios años, pero en el año 92 no existía Fox Sports, no existía ESPN aquí en Argentina, no había internet, no existía el diario deportivo Olé, con lo cual no había tanta variedad, no teníamos tantos referentes para decir, bueno, quiero estudiar periodismo deportivo porque veo la Champions. La verdad que los que en esa época elegíamos periodismo deportivo, nos gustaban las transmisiones deportivas de todo tipo, ¿no es cierto? Pero más que nada de radio o por el gráfico, pero teníamos pocos referentes como para poder elegir, y tampoco no había tantas. Perteneces a esa generación
que puede decirse estuvo en el tiempo y en el espacio ideal. Por ejemplo, cuando se instala Fox Sports Latinoamérica en Argentina y empieza a reclutar a los mejores talentos para empezar a generar contenido. Creo que ese también fue tu caso. Sí, exactamente. Creo que todas las profesiones tienen distintas épocas. Nosotros agarramos una buena época. También era más difícil, porque era el arranque y había que destacarse por sobre un grupo que era bastante... Todo tiene ventajas y desventajas. La ventaja era que justamente no solamente aparecía los canales de cable, sino Internet y los diarios deportivos, con lo cual amplió el panorama. Lo que sí también había más competencia porque todo el mundo quería estudiar periodismo deportivo una vez que apareció el cable, pero se dieron varias circunstancias positivas y otras donde había que hacer muchas más cosas. Después había que, yo veo por ejemplo que ahora hay muchas más ventajas. Antes no había internet, no había teléfonos celulares, teníamos nuestro grabador, prácticamente no existía Google, con lo cual había que ir a chequear las cosas, o sea, había que ir a las bibliotecas, había que ir a los archivos de los diarios, a chequear la información, se tardaba mucho más tiempo, era más difícil hacer un trabajo práctico o una investigación. No teníamos para ver el archivo, uno quería ver un gol del Borussia Dortmund y era prácticamente imposible, o del Barcelona, de hecho hay muy poco material, incluso hoy, de esos equipos legendarios, con lo cual había otras dificultades, ¿no es cierto? Y además había que ser creativo, Walter, había que ser distinto, había que lograr destacarse, como tú dices, encima de tantos buenos talentos, y quizás uno de los tuyos fue desacralizar un poco el tema del periodismo, ¿no? Empezarlo a hacerlo más jovial, hacerlo más digerible, entretenido, presentarle a la audiencia una propuesta en donde el periodista deportivo no sea una persona malhumorada, que no le gusta nada, sino que incluso lo practique y pueda darle horas felices a esa audiencia. Tal cual. Es así como vos decís, lo que también nos llevó muchas críticas, ¿no? Fuimos muy criticados en su momento. Bueno, de hecho hay un productor que hoy por hoy le fue muy bien después, visionario en muchos aspectos, pero en otros no tanto. Cuando Fernando Carlos y Germán Pavlovsky en el primer programa muestran una tarjeta amarilla, es más, estaban haciendo el programa y ellos sacan de bolsillo una tarjeta amarilla y no sé a quién amonestaron, los retaron y le dijeron la frase que siempre hoy nos reímos y la utilizamos, que es: ustedes dos no son graciosos, le dijo, pero bueno, teníamos mucho freno por parte de algunos productores que no veían el cambio. De hecho, por ejemplo, a nosotros no nos dejaban tomar mate en Fútbol para Todos. Vos vas a ver, si te ponés a ver Fútbol para Todos, no teníamos nada arriba de la mesa. No nos dejaban tomar mate en esa época, no nos dejaban nombrar las páginas web, no nos dejaban mencionar los mensajes de la gente, un montón de cosas. Y después hubo muchos colegas también que fueron muy duros para con nosotros porque nos tildaban de payasos. Hay artículos que decían, que en realidad tenían razón, pero decían Fútbol para Todos, 2 puntos. ¿Qué clase de programa es? Y hasta incluso hubo un director de una escuela de periodismo deportivo, el director creo que es Jorge Usic, vamos a nombrarlo porque después uno, cuando dice las cosas, también tiene que hacerse cargo de lo que fue diciendo, y en este caso no dijo nada malo, era su opinión. Dijo que hacer periodismo deportivo, delante de todos los chicos, el primer día de clases, arranco del ciclo lectivo, dijo: hacer periodismo deportivo, chicos, no es jugar al fútbol tenis y hacerse el payaso en televisión. Bueno, la verdad que tenía razón, eso no era periodismo deportivo, pero era una de las partes que tiene el periodista deportivo y era un programa de entretenimiento. Con lo cual también fuimos castigados muy duramente. Hoy prácticamente, ahora todos los programas hacen juegos, todos los programas hacen trivias con los futbolistas, todos los programas, es más, hasta hacen una promo ahora, el mate de Fox, ¿viste? Y así, todos tienen ahora... Todos se presentan con el arroba, ¿no? Es prácticamente imposible, hasta en CNN te presentan con el arroba de tu email abajo, con lo cual también los primeros que van, los pioneros, los que van adelante son los más castigados. Bueno, de hecho Germán Pavlovsky, hoy por hoy dieron los ratings, con el tema de la pandemia, el coronavirus, el programa, el canal, o los 2 noticieros más vistos de la Argentina son los noticieros de Telefe. Uno de los noticieros lo conduce Germán Pavlovsky. Germán Pavlovsky fue muy criticado también porque a la madrugada, cuando hacía el noticiero,
él tenía un segmento allá por el año 2008, 2009, donde ponía videitos de YouTube, videos graciosos, y lo mataban por... Bueno, hoy todos los canales de noticias son todos graciosos, hacen karaoke en vivo, hacen todo tipo de locuras, que hasta incluso a nosotros ahora nos parece exagerado todo lo que están haciendo, ¿no es cierto? Nosotros hacíamos un poquito, y mucho tenía que ver con nuestra personalidad. Bueno, y la verdad es esa, cuando ustedes irrumpen en este escenario, se salen del esquema, se salen del libreto, y Fútbol para Todos empieza a gustar, es el instante en donde mucha gente dice, yo quiero hacer eso, los nuevos periodistas, ¿no? Los nuevos productores, yo quiero ir para allá. Eso está mejor que insultar árbitros, eso está mejor que insultar futbolistas. Eso se ve más bonito y creo que incluso nos puede contribuir más. Quizás ese fue el punto de inflexión, en donde los que venían ya de abajo empezaron a elegir ese lado y no el otro. Exactamente, sí, por eso mi sugerencia es, cuando me preguntan, es que, porque también nuestra personalidad era así, Germán Pavlovsky tenía una personalidad, de hecho en un momento Sebastián Viñolo, que fue parte del programa, él dice de salir del programa, y creo que fue una decisión acertada. ¿Por qué? Porque él quería ser el relator número 1 de la Argentina, y de hecho lo ha logrado, ahí el uno, él, Mariano, están ahí peleando, Miguel Simón, están ahí peleando, pero es uno de los número 1 del país, y él nos dijo, yo prefiero salir del programa porque no es que no me guste hacerlo, creo que tengo que darle una identidad a mi relato que creo que me va a perjudicar, y ahí entra el gordito de Pinzón, y también fue un hallazgo, pero formaba parte de nuestra personalidad. Nunca, por eso generalmente no funcionan los programas que son franquicia. ¿Por qué? Porque si alguien quiere copiar un programa y no tiene las 4 personalidades que tiene cierto programa, muchas veces falla el programa, o no es tan gracioso, o lo terminan readecuando, o no le gusta al público que sintoniza esa señal. Nosotros el programa se fue moldeando a medida que lo íbamos haciendo, y después nosotros éramos graciosos solamente en el programa. Después hacíamos las transmisiones de fútbol con Niembro, y hacíamos la transmisión como corresponde, una transmisión a la altura de Fox Sports, o muchas veces teníamos que presentar noticias en otros programas de otro tipo y la teníamos que hacer. Nosotros además nos sentíamos periodistas, con lo cual también ese programa era hecho, creo yo, por excelente, sacan a mí. Hoy te digo, Fernando Carlos, Pinzón, Pavlovsky, en su momento después llegó Gustavo López, que tiene el programa de radio más escuchado de la Argentina. Son periodistas que han triunfado más allá de ese programa y han hecho éxitos en otros programas también. Y parte de la personalidad que tú mencionas, no sé, lo que muchos llaman ser hiperactivo, ¿no? Estar permanentemente buscando nuevos retos, buscando nuevos desafíos, no quedarse quieto. Eso fue lo que en algún momento, Walter, también te llevó a incurrir casi que de manera profesional, convirtiéndote en uno de los comentaristas número 1 de la UFC, e incluso en algún momento hasta practicar, no como para ponerte a pelear con McGregor, pero al menos para tener algunos conocimientos técnicos suficientes con el propósito de hacer una buena tarea en este sentido. ¿Llegaste allá queriendo, sin querer, pensándolo o con algún bagaje anterior? Mientras me voy a mover, así vamos dándole un poquito de ritmo, vos decime si me siguen copiando mejor. Sí. Lo de UFC se fue dando también de manera gradual, teniendo en cuenta que yo, en realidad, estoy en las transmisiones de Fox. No es que Fox Sports de una agarró los derechos de UFC, sino que fueron varias transmisiones antes. Nosotros arrancamos en el año 2004, en las transmisiones de Acero Cali, de kickboxing, donde teníamos transmisiones en el Luna Park de kickboxing, y ahí ya estábamos en alguna de las transmisiones, primero con Alejo Rivera, y después Fox primero tuvo el Bellator, y después en el año 2017. Por eso también hay que ver también el tiempo, ¿no? Y yo trato de esto contárselo también a los jóvenes. Si bien Fútbol para Todos, en Fox empezó en el año 2003, yo empecé en el 2005, pero antes en Fox Sports. Lo mismo de UFC. UFC llega en el
2017 y las transmisiones de kickboxing arrancaron en el 2004, o sea que fíjense muchas veces el camino que hay que recorrer. Obviamente me dicen, qué suerte ahora transmitís UFC. Bueno, pero antes tuvimos que hacer 700 transmisiones donde muchas veces eran peleas, no sabíamos, ni dos rumanos que no sabíamos quiénes eran y teníamos que buscar información apenas en algún buscador. Y después, ahora con el tema de la repercusión que tiene UFC, obviamente hay que seguir incorporando conocimientos, muchas veces porque uno no estaba tan partícipe de la actividad, o no veía tanto, o no me tocaba transmitir tanto, pero tengo la suerte de estar con el número 1, que es Emiliano Cándido, que es el que más sabe del mundo, porque la verdad que sabe muchísimo, con lo cual me facilita muchísimo la tarea a mí. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Walter. Eres un excelente cronista, un extraordinario conversador. Nos pasaríamos horas con todo esto, pero en esta última parte que nos queda, la camiseta de Maradona que tienes atrás es de Maradona. Tienes una galería ahí, me da la impresión de a donde nos llevaste ahora en este viaje virtual. Me parece que entramos a un verdadero museo. Sí, entramos ahí, voy a girar, sí, mira, en realidad tengo acá tengo dos camisetas. Esta es la de Diego Maradona, firmada por Diego Maradona, es la camiseta, no la utilizó él, sino las camisetas que nos dieron, pero la tengo firmada por Diego, la que utilizó en el partido homenaje en la Bombonera, ¿te acordás cuando se despidió? Esa es la camiseta, la tengo firmada por Diego, que me la firmó cuando yo hice muchas transmisiones en el Show Ball con Diego. ¿Te acordás cuando hacía el Show Ball con Mancuso, Almeida? Yo hacía cronista y compartí varias giras. Después otro día te cuento varias anécdotas de esos viajes, pero lo tuve cerca y me firmó varias camisetas. Tengo esa, tengo una réplica del año 86, que también la tengo firmada y ya encuadrada para poner en otro lugar. Y yo tengo una camiseta que guardo con mucho cariño, también firmada por él, porque yo un día jugué para la selección argentina. Que si querés otro día me haces una nota y te muestro todo en la tabla, la ficha del partido. Ganamos 7-4 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Le fuimos a jugar a un tal Evo Morales, le ganamos 7-4. Fue el partido que Argentina fue a apoyar a Evo Morales, Maradona fue a apoyar a Evo Morales para que juegue en La Paz. Después le terminó ganando 6-1 Bolivia-Argentina. Pero en esa época yo jugué con Maradona, me dieron la 8, un equipazo teníamos, donde jugábamos varios periodistas y jugadores como, por ejemplo, nuestro mediocampo era Queijeiro por la derecha, Cecilio Flemati, que es un chico periodista que juega muy bien, Maradona, La Torre, el Turu Flores y el Tuiti Carrario. Pero muy buen equipo, con La Torre, Maradona y el Turu Flores. Bueno, esa camiseta, después de lavarla, me la firmó y la tengo también, no encuadrada, pero lista para encuadrar. Y la de al lado es de Diego Milito, campeón con Racing, doble campeón con Racing, con la medalla. También es una camiseta no utilizada por él, pero firmada por él. Ten en cuenta que Diego Milito es quilmeño. Yo cuando fui concejal, a él y a su hermano, cuando cumplió el aniversario de la ciudad, lo elegí como uno de los quilmeños destacados, como personalidad destacada. Ten en cuenta que tanto él como el hermano, Gabriel, los dos fueron campeones y capitanes con Racing y con Independiente, campeones y capitanes del Inter y del Barcelona, y campeones de la Champions también. Así que son dos jugadores que tienen no tanta prensa como Messi, pero que son significativos. Que haya un capítulo 2 o un capítulo 3, tanto por conversar con Walter Queijeiro. En estos 30 segundos que nos quedan de programa, Walter, un mensaje en estos momentos difíciles que está pasando tu país, que está pasando el mío, que está pasando el mundo. Que esto pasa, no todo pasa. Sí, todo pasa cronológicamente, pero en el todo pasa cronológicamente, los resultados se ven por lo que hacemos en el mientras tanto. Y todo lo que hagamos hoy es importante. Nuestras decisiones son importantes, no solamente para con el afuera, sino para lo que hacemos adentro. Y estar tranquilo, que el mundo ha pasado muchísimas cosas peores y hemos salido adelante. Van a quedar algunas heridas, pero también estamos sumando mucho aprendizaje. Nuestro futuro va a estar determinado por lo que pensemos, con lo que hagamos, pero por sobre todas las cosas con lo que aprendamos y después apliquemos en el futuro, pero en estos momentos. Gracias. Walter Queijeiro, periodista argentino, una voz reconocida, una imagen, no se diga más.
Hoy nos ha recibido en su casa y nos ha mostrado un montón de cosas. Hemos hecho un 10% de lo que hubiéramos querido con él, pero se nos termina el tiempo. Un abrazo, gracias y nos vamos con las noticias. Con la perra. Hágate con la perra. Chao, chao. Nos vemos. Bueno.